Continuamos en Atrévete y tengo el honor de que está sentado al lado mío José Ignacio Valenzuela, que realmente lo conocemos como El Chascas. Bienvenido, José Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Gracias a ti por estar acá. Bueno, él es escritor de novelas muy exitosas, ha sido escritor durante toda su vida, pero a mí me gusta siempre comenzar haciendo un poquito de referencia a cómo ha sido ese camino tuyo en el mundo de escribir libros, escribir novelas. ¿Cómo comienza todo esto? A ver, vengo de una familia que siempre fomentó mucho el aspecto creativo. Tengo una abuela que es poeta, tengo mi mamá, una tía que es la hermana de ella, que son grandes escritoras. El papá de mi papá, mi abuelo paterno, era un historiador muy famoso en Chile. Así que crecí en una familia donde las bibliotecas eran un lugar muy importante, donde la discusión era muy importante, donde tener una opinión con respecto a lo que estaba pasando en el mundo, particularmente en ese Chile de los 80, que era un Chile muy difícil. Estábamos en dictadura, con un dictador terrorífico, por tanto eran tiempos muy blanco y negros. Sí. Por tanto, crecí en una familia donde trataron de pintarme la vida a color, porque Ok. precisamente afuera se vivía una vida muy en blanco y negro. Por lo tanto, desde muy chico me forzaron a tener una opinión, me forzaron a plasmar, ya fuera en lo que yo decidiera, en papel, en un cuaderno, en un dibujo, en una música, lo que fuera, mis propias ideas. Entonces, para mí crecer hablando de literatura, hablando de ficción, hablando de personajes, fue muy normal. Estaba al mismo nivel que jugar a la pelota o que jugar con los autitos. Después, con el tiempo, fui dándome cuenta que había sido un poco privilegiado al tener una familia que respetara tanto esta locura creativa en la que yo vivía siempre y que además me la hubiese fomentado y me hubiesen hecho creer en mí para seguir adelante con ella. ¿Y en qué momento lo vuelves una profesión? ¿En qué momento te das cuenta que más allá del apoyo y de todo, digamos que ese entorno en el que habías crecido, ese talento grande que tenías para mostrarle al mundo? Esa es una pregunta súper interesante porque no recuerdo, o sea, no sé cuándo ¿No lo hubo un decidí. antes y un después? No hubo un antes y un después. Sí me acuerdo que hubo un día que cobré conciencia que ya era un escritor. Y fue cuando por primera vez en mi vida tuve que sacar pasaporte en Chile, porque me iba a ir a México, a trabajar a México, y en la oficina del registro civil, que es donde se sacan los pasaportes en Chile, me preguntan profesión. Y me quedé 10 minutos en blanco sin saber qué contestar. Yo ya había escrito una telenovela, había publicado 3 libros, pero yo no me sentía un escritor, no me había dado cuenta que era un escritor. Entonces me acuerdo que le dije, soy alguien que escribe. Ah, un escritor entonces. No, le digo yo, escritor es García Márquez. Yo soy simplemente un tipo que escribe. Bueno, un escritor. Y no me quedó más remedio que asumir que me estaba empezando a convertir en un escritor. ¿Y qué te hizo convencerte? No estoy convencido todavía. No, pero convencerte, en un punto uno se tiene que convencer de que lo está haciendo bien y el hecho de la respuesta del público te hace sentir que lo estás haciendo bien y que de pronto ya te puedes poner en el nivel que tú dices de un escritor como García Márquez, de grandes escritores. ¿En qué momento tú haces ese clic? No lo hago todavía. No lo hago todavía. Y yo insisto, pero tú todavía no no lo hago haces. todavía. Yo todos los días pienso que todavía ni siquiera empiezo realmente lo que quiero hacer. Todavía siento que me falta tanto por aprender. Todavía siento que no consigo esa página escrita que me siga gustando 100% un año después. A lo mejor no lo consigo nunca y a lo mejor mi carrera se va a basar en perseguir Ese ideal. ese ideal. A lo mejor no me conviene, lo pienso ahora, encontrarlo. Yo siempre pienso, por ejemplo, me convocan para escribir una telenovela. Mi primera reacción siempre es pensar, no voy a ser capaz, no voy a poder. O me llaman para que haga una serie para alguna plataforma de streaming. Y digo, no, llamen a otro que sabe más que yo, ¿por qué me están llamando a mí? Pero ese mismo miedo, esa misma como indecisión, yo la convierto en gasolina. Y entonces de ahí saco la gasolina para escribir todo lo que escribo. De la incertidumbre, de la indecisión, incluso muchas veces de la inseguridad. De ahí saco la seguridad. Es para ti un motor. Exactamente, yo no ando seguro por la vida, para nada.
para nada. Son muy poquitas las cosas que yo doy por sentadas en la vida. Todo lo que tiene que ver con mi profesión lo agradezco día a día porque siempre pienso que se me va a acabar mañana. Siempre pienso, a lo mejor este es el último libro que escribo, a lo mejor esta es la última telenovela que escribo, a lo mejor esta es la última serie que escribo, a lo mejor esta es la última entrevista que doy, quién sabe, no tengo idea. Y estoy preparadísimo para el día que eso pase. Pero mientras tanto, no paro de escribir y no paro de trabajar. ¿Y en qué te inspiras a la hora de escribir? Mira, yo hace muchos años dejé de creer en la inspiración. Oh. No sé si existe, o sea, sé que existe, pero yo decidí que no existía para no tener que esperarla. Porque si yo me sentaba a esperar la inspiración, no iba a hacer nada. Yo considero que la inspiración es la perfecta excusa para no hacer nada. Porque pones en manos de otra persona un talento tuyo, que no tienes por qué pasárselo a otra persona. O de un momento mágico en tu mente que de pronto nunca sucede. Además, yo le tengo miedo a los fantasmas. Si se me aparece alguien al lado a soplarme algo, me va a venir un ataque cardíaco, no una idea. Sí. Por lo tanto, yo decidí no creer en ella. Yo creo en la disciplina, en el oficio, en el rigor. Yo escribo 12, 13, 14 horas al día, de lunes a viernes, todos los días, tenga o no tenga ganas. Y he aprendido con el paso del tiempo que el cerebro es un músculo súper vulgar, es tan vulgar como un bíceps. Si yo fuera al gimnasio y hiciera pesas y todos los días, pues este bracito mío de manguera flaquita que tengo sería un enorme brazo. Bueno, si tú escribes todos los días, si tú lees todos los días, si tú conversas cosas interesantes todos los días, si tú ves series o ves películas o ves teatro o ves exposiciones culturales todos los días, tu cerebro hace pesas. Por lo tanto, tu cerebro responde. Y no necesitas creer en señoritas aladas, vestidas de tules, que sean ellas las que dirijan tu talento. Wow, y creo que eso es una herramienta fantástica lo que acabas de decir para todas las personas que nos están viendo, porque estamos viviendo un mundo en el que escribir es algo que muchas personas quieren hacer. Antes, como decías tú, el escritor era el gran, ¿no? Claro. Poeta o el gran historiador. Entonces uno se veía muy lejos de eso y uno decía, yo no voy a escribir un libro jamás, o no voy a escribir una novela, o no voy a escribir una serie. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que sí se puede. Entonces, creo que eso que nos acabas de decir da ese pie a decir, bueno, esto también tiene que ver con excusa y con disciplina. Claro, ¿no? yo conozco mucha gente que dice, mira, yo voy a escribir mi libro, déjame terminar de trabajar primero y cuando jubile lo hago. O, mira, no, estoy esperando que los niños se vayan a la universidad, para entonces el cuarto de mi hijo lo voy a convertir en mi oficina. O, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que hace mucho calor ahora, entonces cuando llegue el invierno me voy... Excusas, 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 excusas. Eso es puro miedo. Y te vas a morir y no vas a escribir Y nada. no vas a escribir nada. Y la única manera de solucionar eso es tomando el toro por los cuernos y decir, ok, empiezo ahora. Y la segunda parte de eso es prepararte. Esto no se improvisa. Tú un texto, una película, una telenovela, una obra de teatro, un cuento, una serie, no se improvisa. Hay mucha educación detrás. Hay mucha formación detrás. Sobre todo en los audiovisuales, donde los formatos están cambiando día a día. La televisión de hace 3 años es completamente distinta a la de hoy. Y no me quiero ni imaginar lo que va a ser la televisión en 10 años más. No me quiero ni imaginar. Por lo tanto, uno tiene que estudiar. Yo, por ejemplo, yo me puse como meta todos los años, yo separo un par de meses para estudiar. Wow. Y me matriculo en algún curso, vuelvo a la universidad, si no me alcanza el tiempo porque estoy viajando con gira por algún libro, tomo los cursos online, lo que sea. Pero todos los años yo me perfecciono en lo mío. Definitivamente. Porque si no, ¿cómo? Yo no creo en la improvisación. No, porque además la improvisación tiene un límite y además tiene un abismo Y allá adelante. y la improvisación tiene una cercanía muy grande con el cliché. Sí. Y el cliché es aquello a lo que recurrimos cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Definitivamente. Entonces, si no sabemos de lo que estamos hablando, vamos a recurrir al cliché. Y el cliché no trasciende. El cliché solo toca superficies. Es muy difícil profundizar algo siendo clichoso. Por lo tanto, si le quieres huir al cliché como yo, que yo le huyo al cliché como a la mala suerte, estudia, prepárate. Bueno, esto está interesantísimo y bueno, tú escribes libros para adultos, también Sí. escribes para niños, Sí. eres padre. Sí. Cuéntame un poquito qué le escribes a los niños para terminar, qué es eso, ese mensaje que tú les quieres dejar a ellos. Mira,
Yo a los niños les escribo de igual a igual. Yo no soportaba cuando yo era niño leer textos donde yo sintieran que me estaban aleccionando moralmente con respecto a algo, o que me estuvieran tratando de enseñar algo evidentemente a la fuerza. Yo pensaba, para eso está el colegio. Déjenme la literatura, déjenme el divertimento literario para el placer. No me den reglas, no me traten de hacer pasar gato por liebre aquí, no me traten de esconder una enseñanza debajo de un cuento interesante, sino que simple y sencillamente entretenme. Y no me hables como si yo fuera tonto. No me hables desde tu altura, donde déjame explicarte a ti, niño bruto, lo que es el mundo. Yo no creo en eso. Yo creo que los problemas de un niño de 3 años son tan válidos y poderosos como los problemas de un señor de 65 años. Definitivamente. Por lo tanto, para mí, cuando yo escribo literatura para niños, me pongo a la altura y al nivel del niño. No estoy escribiendo desde arriba para abajo, y lo que busco principalmente es devolver al acto de la lectura el placer. Sobre todo porque me parece que estos últimos años, donde la literatura se ha mal enseñado en los colegios, y la literatura pasó a ser una asignatura igual que física, química, matemática. Y que los niños lo que quieren hacer es no hacerla. Porque y los lloran cuando obligan les y los toca hacen sentarse a leer unos libros espantosamente aburridos, Me lo estás anticuados. diciendo, que tengo una hija de 8 años que le digo leer y la niña quiere tirarse por la ventana. Exactamente, porque está asociando la lectura a una calificación escolar, a un regaño de una maestra, a un examen que no tiene nada de creativo, sino que lo único que va a medir es la memoria. Nombre 3 personajes principales, nombre el nombre del pueblo. Eso no es leer, eso es literatura, eso es aburridísimo. Por lo tanto, por eso mismo también me he implicado en muchos países como asesor de los planes educativos para ir cambiando la manera de enseñar y sobre todo de evaluar la literatura. Y la literatura es placer. Si tú estás leyendo un libro y ese libro no te está gustando, Cierra. el problema es del libro, no tuyo. Pero nadie le enseña eso a los niños. Entonces los niños piensan que si están leyendo un libro que no les está gustando, piensan que el problema es de ellos. Ah, es que yo no soy lo suficientemente inteligente, por lo tanto lo voy a dejar de lado. No, el problema es del libro. Que no, Sí. no está llenando los intereses que tú Hay estás buscando. miles de millones de libros. Alguno habrá adecuado para ti. Bueno, yo podría seguir hablando con él todo el tiempo, pero desafortunadamente el tiempo se me acabó y quiero volverte a invitar porque de verdad que es un tema muy interesante. Encantado. Muchísimas gracias, José Ignacio, por haber estado conmigo aquí en Atrévete y de verdad por apostar a una profesión tan linda y que nos deja, como dices tú, llevarnos por la imaginación y vivir momentos de placer. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes les digo, quédense ahí porque tengo otro invitado maravilloso.